Muy buenas con todos, mi nombre es Eric Rodríguez, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario SMAC de la carrera de Mecánica Automotriz. Hoy les quiero hablar lo que es las partes principales dentro de un vehículo híbrido. Primeramente, ¿qué es un vehículo híbrido? Estos vehículos es un coche de propulsión mixta que es combinado de un motor eléctrico con motor de combustión. Esta clase de vehículos se encuentran desde el inicio del año 2000 y uno de los principales vehículos más vendidos o más exitosos dentro de esta línea de vehículos es el Toyota Prius. Como tenemos varios tipos de trenes motrices dentro de estos vehículos híbridos, que tenemos tres: un sistema paralelo, sistema en serie y sistema combinado. Un sistema paralelo, ¿de qué se trata? Se trata que el motor térmico es la principal fuente de energía o la principal fuente de movimiento al vehículo, y el motor eléctrico ayuda como una pequeña propulsión, dando así mucho más potencia al sistema. El sistema en serie, el vehículo se impulsa solo con el motor eléctrico, que se obtiene de la energía de un generador alimentado por el motor térmico. En cambio, la principal fuente de energía, de movimiento dentro del vehículo híbrido es el motor eléctrico, que es apoyado por el motor térmico al momento de que las baterías se agoten. Al momento de que las baterías se estén ya agotando, el motor térmico entra en funcionamiento para así poder cargar a las baterías híbridas, ya que el motor térmico se ayuda como un generador. Y un sistema combinado, que el motor eléctrico funciona en solitario a bajas velocidades, mientras que a altas velocidades el motor térmico y eléctrico trabajan a la vez. Este tipo de sistema se ve comúnmente ya que a bajas velocidades, puede ser en las ciudades, trabaja aquí totalmente el motor eléctrico, ya que no necesita de mayor esfuerzo para el movimiento y así evitar menos emisiones. Ya para altas velocidades, el motor eléctrico igual sigue funcionando, pero con la ayuda del motor térmico para así tener mayor velocidad. En sí, el motor térmico se puede encargar de estas tres. Puede ser como un generador de energía, también puede utilizarse como la fuente principal y también puede trabajar en constante funcionamiento con el motor eléctrico. Pueden trabajar de manera combinada, de manera individual. Tenemos aquí unos pequeños esquemas de estos diferentes tipos de trenes motrices. Tenemos el vehículo en serie. Aquí el motor térmico se ayuda como generador, dando así alimentación al inversor para que el inversor pueda convertir esa corriente alterna generada por el generador a corriente continua para poder recargar las baterías. Tenemos aquí el vehículo en paralelo, el cual trabaja principalmente el motor generador también con el funcionamiento del motor eléctrico, y igualmente aquí el vehículo híbrido combinado, que trabajan en funcionamiento los dos. Como principal elemento dentro del sistema de los vehículos híbridos, y uno de los más importantes, tenemos lo que es el inversor. Este inversor, ¿qué es? Primeramente es un componente que parte fundamental del vehículo híbrido. Incorpora una gran cantidad de elementos electrónicos y eléctricos, pero toda la gestión de funcionamiento es controlada por una unidad de control del sistema híbrido, que es la ECU híbrida. Esta última se encarga de controlar al inversor y generar cualquier tipo de diagnósticos del mismo, incluidos los códigos de falla. Tenemos aquí lo que es la imagen de un inversor de un Toyota Prius totalmente desarmado, con sus condensadores, transistores, un sinnúmero de piezas que necesitan estos vehículos híbridos. ¿Cuáles son sus funciones? Tenemos aquí, que son varias. Tenemos lo que permite el control de los motores generadores MG1 y MG2, dependiendo en este caso es un vehículo 4x2. Permite también, mediante la tensión de la batería de alto voltaje, generar una corriente alterna en tres fases para poder así
alimentar a los motores generadores. Permite, mediante la tensión de la batería de alto voltaje, convertir la tensión de 12 voltios para mantener la carga una de las baterías de 12 voltios, que esta sería la batería de accesorios. También permite la carga de la batería de alta tensión mediante los motores generadores MG1 y MG2. Se encarga básicamente de receptar la energía creada por los motores generadores, transformarla a corriente continua y así poder almacenar las baterías. También permite el movimiento del motor generador MG1 en condiciones de arranque para el motor de combustión interna. En este caso los vehículos híbridos no tienen un motor de arranque en sí, sino que el motor MG1 trabaja como un motor de arranque. Y para que funcione este motor MG1, el inversor es el encargado de enviar esa energía al motor MG1 mediante la ECU. Tenemos aquí el sistema de refrigeración del inversor, que básicamente es una línea de varias líneas de refrigeración, la cual posee su propia bomba y su propio refrigerante, totalmente individual a lo que es el sistema de refrigeración del motor térmico. Es un sistema de refrigeración totalmente independiente. Tenemos aquí un pequeño esquema de lo que se trata un módulo inversor, que viene básicamente con transistores y diodos, los cuales ayudan a distribuir bien la corriente para así poder enviar la corriente a los motores generadores y también poder receptar las corrientes generadas por estos motores al momento de las frenadas y desaceleraciones. Básicamente esto es para que no se choquen estas corrientes entre sí y no poder así tener algún accidente. Tenemos aquí lo que es la batería de alto voltaje, la ECU, la batería de accesorios y los motores MG1 y MG2. Este módulo, como anteriormente había explicado, también es un convertidor de corriente continua alto voltaje a corriente continua bajo voltaje para poder así cargar las baterías de accesorios. También la transformación de corriente alterna a corriente continua y viceversa. Ahora vamos a hablar de los motores generadores. ¿Qué es en sí estos motores? Estos motores es el responsable de tracción eléctrica, entrega su potencia directamente a las ruedas, siendo el motor principal en ciudad totalmente autónomo en velocidades a baja por un determinado número de kilómetros. Dependiendo de la configuración del tren motriz, sería la función del motor generador, como habíamos hablado anteriormente, que sería el sistema combinado. A bajas revoluciones trabaja totalmente el motor eléctrico. Se alimenta la electricidad que proporciona la batería de alto voltaje, que a su vez bebe del motor de combustión y de la energía que generan las desaceleraciones. Como habíamos explicado en este caso, el motor térmico puede funcionar también como un generador y también los motores generadores trabajan como su nombre lo indica, generar energía también al momento de las desaceleraciones, las frenadas, para así poder cargar a la batería híbrida. Tenemos aquí lo que es las principales diferencias de estos motores generadores. Primeramente, el motor generador MG1 es un motor generador eléctrico sincrónico de corriente eléctrica. Además, es regulador de todo el sistema híbrido. También controla la función de transmisión variable del transeje y opera como indicador del motor. Provee de energía al motor MG2 como apoyo y reemplazo del motor de arranque para poder encender el vehículo. Este motor MG1 también es el generador, acciona del engranaje accionario, del engranaje planetario para la caja de cambios. Básicamente este es un motor de apoyo, de motor de arranque, y funciona muy poco al momento del transcurso del movimiento del vehículo. Y tenemos aquí el motor MG2, que este es el generador técnico al momento de frenadas y desaceleraciones, aportando así la carga a la batería de alto voltaje. Es un generador trifásico que trabaja en una tensión aproximada de 500 voltios de corriente alterna. Es capaz de desplazar eléctricamente el vehículo hasta los 50 km por hora, dependiendo también del motor y de las baterías. Transmite su par a la corona del tren motriz, la cual es solidaria con el piñón de arrastre de la cadena. Básicamente tenemos aquí dos motores.
que el motor MG2 es el encargado de mover al vehículo totalmente eléctrico, al vehículo híbrido, y el motor MG1 el encargado de arrancar el motor térmico, de apoyo al motor MG2, como también del momento de los engranajes dentro de la caja del vehículo híbrido, ya que esta caja es muy especial. Ahora vamos a hablar de lo que es las baterías híbridas. Primeramente, ¿qué es una batería de híbrido? Es uno de los componentes más importantes del sistema híbrido. ¿Por qué? Porque esta batería es la encargada de almacenar y de dar energía a los motores generadores y también a todo el sistema eléctrico del vehículo. Estas baterías pueden llegar entre 200 voltios hasta 330 voltios. Podemos verificar que pueden llegar hasta los 500 voltios dependiendo el vehículo y la marca. Esto está hecho de hidruro metálico y hidróxido de níquel como electrolitro, y estas baterías tienen un periodo de vida entre los 7 a 10 años. Tenemos aquí lo que son las partes de las diferentes módulos de la batería híbrida. Tenemos aquí los sensores de temperatura que se encargan de monitorear la temperatura de cada una de las celdas, como podemos ver aquí, que están medidamente numeradas para así no tener mayor problema. Tenemos aquí la batería que básicamente esta batería es de 201 voltios sumado todas las baterías pequeñas en serie. Tenemos aquí el jumper, es la conexión del vehículo híbrido con la batería. En caso de algún mantenimiento, de algún diagnóstico, se debe desconectar para así no tener descargas eléctricas. Tenemos el cooling fan, que es el ventilador, el encargado de enfriar la batería híbrida en caso que lo requiera. Tenemos aquí los diferentes módulos, el módulo PMR y el BMS, que estos módulos básicamente trabajan entre sí para el diagnóstico de la batería, ya que la batería híbrida también tiene su propia computadora, la cual ayuda a tener un control total de este elemento. Como podemos ver aquí, lo que es la temperatura, la cantidad de batería que tiene, la cual envía hacia el tablero, y si alguna batería híbrida o alguna celda de estas está fallando, también lo puede diagnosticar. Tenemos aquí un pequeño esquema, una batería híbrida de cuarta generación, que nos vemos aquí en el osciloscopio, tenemos en el multímetro, tenemos un voltaje de 201 voltios, baterías de 7.2 voltios conectadas en serie, las cuales nos da 201 voltios. En este caso son 28 celdas aproximadamente. Y por último tenemos otra muy importante también dentro del vehículo híbrido, que son las baterías de accesorios. Básicamente estas baterías son las encargadas de suministrar energía a 12 voltios a lo que son los accesorios, que son la radio, el tablero, luces, aire acondicionado, diferentes elementos que necesitan poco voltaje y no un alto voltaje. Como podemos ver aquí, tenemos un esquema total del vehículo híbrido, la cual aquí vemos la batería de accesorios, los motores eléctricos, el inversor, la batería híbrida, el cargador del vehículo donde se recibe la energía, y aquí tenemos lo que es la carga. Podemos ver aquí que ingresa corriente alterna al vehículo, y mediante aquí este transformador y estos diodos se encargan de transformar esa corriente alterna a corriente continua para así ser almacenada en las baterías. Luego esta batería distribuye lo que son al inversor y al convertidor de CDC.
En el inversor lo que se encarga es de transformar esa energía a corriente alterna para así dar propulsión a los motores eléctricos, y también de receptar esa energía creada por los motores generadores para así poder ser almacenada a la batería eléctrica. Y también la batería envía energía de alto voltaje hacia el convertidor DC, que este convertidor DC se encarga de reducir ese voltaje, que es de voltaje de 500 voltios aproximadamente a 12 voltios, para así poder cargar a la batería de accesorios, como podemos ver aquí. Y en el osciloscopio nos da aquí que es una corriente totalmente continua, y acá en el osciloscopio número 1 donde se está cargando es una corriente alterna mediante la oscilografía. Eso es todo, muchísimas gracias.